Le pusimos a esta serie el Torneo de la Fe porque estamos hablando acerca de cómo poder desarrollar más nuestra capacidad para creer. Y comenzamos hablando de que al igual que nuestros músculos tienen que ejercitarse para poder crecer, nuestra fe también tiene que ejercitarse para que podamos aprender cada día a creer más en aquello que Dios ha determinado para nosotros. ¿Cuántos sentimos en este tiempo que nuestra fe ha crecido? A ver, levanta tu mano si sientes que tu fe ha crecido. Muy bien. Dale un fuerte aplauso entonces al Señor. Dios esta pesa por aquí. Sabes, al igual que los músculos van creciendo a la medida que vas ejercitándote, también la fe va creciendo. Y por eso le pusimos el Torneo de la Fe, porque estamos hablando acerca de lo que Dios dice en Hebreos capítulo 11. Le conocemos también como la Galería de la Fe. Nosotros le pusimos el torneo por tratarse de una actividad deportiva. Estamos comparando que la fe se puede entrenar y puedes comenzar a crecer en tu fe. Y hoy quiero hablarte, si tienes tu Biblia ahí, abre por favor Hebreos capítulo 11. Hebreos 11:32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, ayúdenme a leer, conquistaron reinos, ¿qué más? Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y cuando uno lee todo esto, bueno, el pasaje comienza a hablar de los jueces. Gedeón fue un juez, Barak, Sansón y Jefté fueron jueces en Israel, hicieron cosas asombrosas. Pero hay un personaje que resume todo lo que expresa la siguiente parte del pasaje. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones y apagaron fuegos impetuosos. Y el personaje del cual quiero hablarte hoy es del rey David. Si hay un personaje del cual podemos aprender cómo poder crecer en la fe, es David. Y vamos a verlo a través de varios eventos que David tuvo que pasar en su vida. Normalmente cuando hablamos de David, siempre lo relacionamos con Goliat el gigante, ¿verdad? Dice la Biblia que David se enfrenta a un gigante que tenía aproximadamente 3 metros de alto. Imagínate el tamaño que tenía, pues más o menos del piso al techo, hay 3 metros. Ese era el tamaño de Goliat. Sin embargo, no es el único gigante que enfrenta David. David enfrenta otros gigantes, que poco se habla de esto. Pero David tuvo que enfrentar antes de Goliat a otros gigantes que aparecieron en su vida. Así que quiero hablarte de estos gigantes que pueden impedir que tu fe se desarrolle, que pueden impedir que tu fe comience a crecer. ¿Estamos, familia? Primer gigante, anótalo por favor. Dice la Biblia que David era hijo de Isaí. Ya Samuel estaba viejo. Dios le da una instrucción a Samuel, le dice, ve a ungir al nuevo rey de Israel. Ya no va a ser Saúl. Saúl es desechado por desobediente. Ve a ungir a uno de los hijos de Isaí. Samuel va a obedecer al Señor, va a ungir al nuevo rey, pero no sabía quién era. Y cuando le dices ahí, trae a todos tus hijos, porque de uno de ellos va a salir el nuevo rey de Israel. Así que Isaí hace lo que normalmente hacía un padre en esa época, piensa en su hijo mayor. Y saca al mayor de los hermanos, a Eliab. Y pues dice la Biblia que era un hombre de guerra, parece que era alto, bien parecido. Samuel se deja llevar por la primera impresión y dice, wow, este es el nuevo rey de Israel. Bienvenido. Pero Dios le dijo, no, Samuel, ese es el problema con ustedes los hombres. Ustedes solo ven lo que está delante de sus ojos, pero yo miro, ese no es. Va el segundo hijo y Dios le dice, tampoco es. Va el tercer hijo, tampoco es. Y llama a todos los hijos y ninguno era. Así que Samuel le dice, oye, pero no puedo creer que tengas más, no tienes más hijos, seguro. La vecina, por si acaso, no. Isaí le dijo, pues sí tengo uno más, pero es un muchacho, es el que cuida las ovejas. Te voy a explicar algo que es importante entender para comprender esta parte de la prédica, de la enseñanza. Cuando en el tiempo de Saúl y de Samuel y de David, cuando una persona era el último de la casa, era el muchacho de los mandados. Lo ponían a hacer las actividades que nadie más quería hacer. Hay aquí personas que son hijos últimos, los hijos últimos de la familia o los más chiquitos de la casa, tal vez los últimos primos. ¿Sí? Levanta tu mano. Ustedes me van a entender. Cuando los que tenemos un poco más de 35 años, en los tiempos de nuestros padres y abuelos,
Cuando recién surgió la televisión, nosotros éramos el control remoto. Para los jovencitos, no siempre la televisión tuvo control remoto. En la época de nuestros abuelos, el televisor tenía una perilla y si querías cambiar de canal, no había Netflix, no había internet, solo había señal abierta. Y si querías cambiar de canal, tenías que decirle al muchacho, ve y cambia. Entonces uno, como el control remoto iba, cambiaba la perilla. Y nuestros padres pues decían, sí, deja ese canal. Y si tenías que subir el volumen, ve y sube el volumen. Eso pasaba en nuestra época. Ahora, si vamos un poquito más atrás, los televisores, cuando comenzaron a salir, no tenían una antena sobre ellos. La antena era de techo. Así que cuando había una transmisión importante y comenzaba a fallar la señal, el último tenía que irse al techo y mover la antena. Y ay de ti si era el final de la novela. Uno estaba moviendo la antena y me decían, Luchito, ya. Y uno se iba a bajar, no, falló, sigue ahí. Ya, ahora sí, ya te puedes bajar. No, si te mueves, quédate ahí hasta que termine la novela. Porque no había más. El muchacho de los mandados siempre era el último, el que lo ponían a hacer lo que nadie más quería, a lavar los trastes, a barrer. Siempre el último hacía las tareas que los demás hermanos ya no querían hacer. Ese era David. Cuidaba las ovejas de su padre. Ahora, cuidar ovejas no era un trabajo tan bonito, porque las ovejas tienen mal olor por la lana. Además que las ovejas son animales bastante torpes y muchas veces atacan al cuidador. Aunque no tienen cuernos, pero tienen la cabeza dura, como muchos conocen de las ovejas. Son cabezas duras, así que David hacía esa labor que los hermanos no querían cumplir. Sin embargo, cuando Samuel va a ungir al nuevo rey de Israel, no lo toman en cuenta, no lo invitan al almuerzo. David no estaba contemplado dentro de los planes de Isaí para que se siente ese día en la mesa. ¿Tú te imaginas eso? Así que aquí te tengo el primer gigante que todos debemos de derrotar y que el rey David tuvo que derrotar también. Y es el gigante del rechazo. Su papá no creía en él, a tal punto que no solo no lo invitó a comer, sino ni siquiera lo contempló para llamarlo. Samuel tuvo que decirle, pero ¿no tienes más hijos? Sí, pero es un muchacho, o sea, él no está en los planes. Es imposible que él sea el nuevo rey de Israel. Es imposible, porque él no tiene la edad, no tiene la capacidad, no tiene la fuerza. Ni el papá de David creía en David. ¿Te ha pasado que alguien de tu familia te ha rechazado? ¿Te has sentido rechazado alguna vez por alguien que tú amas? Puede ser tu papá, tu mamá. De pronto hay personas que me han dicho, sabes, mi papá o mi mamá me confesaron que no me esperaban, que la verdad es que se equivocaron en las cuentas y salí yo estoy aquí por accidente, tal vez tú pienses eso, pero te tengo un mensaje de parte de Dios. Nadie ha nacido por accidente, tú y yo nacimos por voluntad del Señor. Dios te pensó, te hizo, te formó en la mente, dijo, yo quiero formarte y Dios te tiene aquí por amor y misericordia. ¿Qué te parece eso? David fue rechazado por su padre, fue rechazado por sus hermanos. Cuando David recibe la unción, dice la Biblia que él recibe la unción, es decir, le untan aceite, derraman, no un poquito de aceite, le derraman 1 litro de aceite, una redoma de aceite, aproximadamente entre 1 litro y 2 litros, le derraman sobre la cabeza. Dice la Biblia que el Espíritu Santo entró sobre él y David cambió a partir de ese momento. Pero su papá un día le envía a dejarle la comida a sus hermanos con David, el muchacho de los mandados. Así que ve, mijito, y llévale la comida a tus hermanos, que ellos están peleando una batalla. Ellos hacen la labor importante. Y David va con su loncherita llevándole a los muchachos, a sus hermanos, el alimento. Y cuando David ve a sus hermanos, los saluda, ve todo el ejército. Sin embargo, David escucha que un gigante, un hombre grande, muy alto, del pueblo de los filisteos comienza a gritar y a insultar al pueblo de Israel. Así que David dice, ¿quién es este hombre que está insultando al ejército del Dios viviente? Y los hermanos lo insultan y le dicen, ¿qué haces aquí? Tú vienes aquí simplemente por curiosidad. Ve y cuida esas pocas ovejas que tenemos en la casa. Menospreciaron a David. Aún hasta los hermanos de David lo rechazaron. ¿Alguna vez un hermano tuyo te ha rechazado? A veces en la familia sucede que nuestros propios hermanos nos rechazan. Y eso nos hace sentir mal. Nos hace sentir inseguros. Nos hace sentir poco amados. O es más, a veces ese problema, el rechazo entre padre o madre o hermanos, se da porque el papá o mamá tiene un favorito. Y sucede en muchos hogares que hay personas que me dicen, ¿sabes? Mi papá tiene como favorito a mi hermano. A él sí lo cuida, a él sí lo protege, a mí no.
Tengamos cuidado, padres, con respecto a este tema. Yo creo que siempre debemos de comprender que los padres no podemos inclinar la balanza. Tenemos que ser iguales con todos nuestros hijos. Pero siempre digo yo, existen hijos que se acercan más, ¿verdad? ¿Sí o no? Existen hijos que se acercan más. Yo tengo uno de mis hijos, por ejemplo, es el meloso de la casa. Ese va, la besa a mi esposa, ya se imaginarán quién es, el meloso de la casa. Pero hay otros hijos que de pronto son más distantes. Yo quiero invitarte a que seas ese hijo que se acerca más. Pero además de ser rechazado por sus hermanos, también fue rechazado por el rey. La Biblia menciona que David tocaba para Saúl. Tocaba música, tocaba su arpa y le cantaba. Y el espíritu malo que molestaba a Saúl se iba. Pero cuando sucede lo de Goliat, la batalla contra Goliat y David gana, la Biblia menciona que las mujeres del pueblo cantaron una alabanza que decía, Saúl mató a miles y David a sus... Y entonces Saúl se puso furioso y le dice, ¿acaso a mí solo me dan unos miles y a él 10,000? Entonces denle el reino. Y a partir de ese momento se puso celoso y rechazó a David a tal punto que en algún momento lo quiso matar. El rechazo también fue parte de lo que recibió David por parte del rey, de parte de su autoridad. También lo rechazó su esposa. Imagínate eso, dice la Biblia en 1 Samuel 16, que un día llega, 1 Samuel, 2 Samuel 6, si lo tienen en pantalla, que un día llega el arca a Jerusalén, a la ciudad de David, y estaba David bailando, estaba danzando de alegría. Pero como hacía calor, cuando uno baila mucho, David tenía una costumbre, se sacaba la ropa, que no van a hacerlo por si acaso. David sacaba la ropa y Mical, la esposa, lo estaba mirando por la ventana. Pero no lo miraba con ojos de amor, lo miraba con esos ojos que ponen las esposas cuando uno está haciendo malas cosas, ¿no? Sí. Esa mirada que te clavan y te dicen... Lo miraba, no sé por qué miran a la pastora. Y dice la Escritura que ella se llenó de desprecio hacia él. Y cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, ¿qué iba a hacer David? Iba a bendecir y iba a orar por ellos. Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada. Noten ustedes la voz que le cambia a Mical. ¡Qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal cual como le haría cualquier persona vulgar! Así le habló Mical, la esposa de David. Lo menospreció, lo rechazó. ¿Alguna vez te has sentido rechazado por tu pareja? La persona que tú amas y en la que has confiado, ¿te ha rechazado alguna vez? Pues bienvenido, en algún momento todos hemos sentido ese rechazo. Hay momentos donde la persona con la que compartimos nuestro lecho tampoco nos entiende y nos podemos sentir rechazados. No siempre el matrimonio es una luna de miel, a veces puede ser una luna de hiel. Así que muchas gracias. Así que David fue rechazado por todas las personas que nombró. Es más, fue rechazado también por su propio pueblo. Vamos a hablar de eso en un momento. Pero también lo rechazó su propio hijo Absalón. En algún momento tal vez hayas sentido el rechazo de tus hijos. Y eso sí que duele. Hay muchos hijos que cuando ya son adultos le dicen a su papá o a su mamá, ya no te metas en mi vida. El problema fue que nosotros nos metimos en la vida de nuestros padres. Y tenemos que aprender a ser tolerantes con ellos. Así que todo esto tuvo que pasar en David para enfocar el primer gigante que debía derrotar. Y ese primer gigante fue el rechazo. ¿Cuál fue? ¿Alguna vez te has sentido rechazado? Bienvenido al club. Bienvenido al club. Todos hemos sentido que alguien o algunas personas nos han rechazado, a veces en un trabajo. Es más, a veces tal vez en la iglesia te has sentido rechazado. ¡Ay, nadie me miró, nadie me abrazó! El pastor pasó a mi lado y ni siquiera me saludó. Pobrecito. Y podemos sentirnos rechazados. ¿Sabes? Puede suceder que en algún momento Dios permita que ese gigante venga a tu vida porque quiere desarrollar algo en ti. El Salmo 69:8 fue escrito por David. Y mira lo que dice. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. En lugar de encontrarse en un lugar donde los hermanos me saludan o me tratan bien, me siento ignorado, me siento rechazado. Ahora, no lo digo desde la victimización, porque hay mucha gente que dice, ay, no, es que pobrecito de mí. No, hablo en serio, que muchas veces, de una forma inconsciente, podemos haber rechazado a las personas, o tal vez de una forma consciente. No podemos nosotros excluir que posiblemente en algún momento nos ha dado la chiripiorca
y hemos rechazado a alguien. ¿Puede pasar o no? ¿Sí o no? Puede pasar que rechazamos a las personas. Llega a veces una persona nueva y en lugar de hacerla sentir bien, uy, no, eso es nuevo, ni lo conozco, ándate para allá. O le decimos, está ocupado y ponemos las carteras ahí o algo, ¿no? Y estamos rechazando a las personas. Tenemos que aprender a aceptar y amar a las personas. Amén. Así que dile a la persona que está a tu lado, qué bueno tenerte junto a mí, bienvenido. Si no lo conoces, dile bienvenido, qué bueno. Bienvenido, qué bueno. Dale, regálale una sonrisa. David pasó ese primer gigante. Pero quiero hablarte de otro gigante que también tuvo que vencer el rey David. Y es el gigante del miedo. ¿Cómo se llama este gigante? Miedo. ¿Sabes? 1 Samuel capítulo 30 dice la escritura que David había formado un pequeño ejército. Y un día salen a hacer una incursión en un pueblo cercano. Y cuando regresa, saqueadores habían entrado al lugar donde ellos estaban y se habían llevado todo. Las mujeres, los niños, todo, absolutamente todo. Y mira lo que dice la Biblia. Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada. Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Tal vez en algún momento has sentido tanto miedo por lo que está pasando o por lo que tú crees que va a pasar. Y es que, ¿sabes? El 80% de los miedos que nosotros experimentamos en nuestra mente no se van a dar. 80%. ¿Sabes? En algún momento escuché una historia interesante acerca de una cárcel y unos prisioneros que estaban allí. Muchos años pasaron estos prisioneros en esa cárcel, una cárcel con paredes blancas, barrotes grandes. Como ya había crecido la población carcelaria, decidieron trasladarlo a otra cárcel que acababan de crear. Lo sacaron de esa cárcel antigua para llevarlo a la cárcel nueva, pero después de un tiempo el alcalde de la cárcel decidió que los presos podrían ayudar a derribar la antigua cárcel. Y los llevaron a esa antigua prisión. Y comienzan a demoler las paredes. Y se dieron cuenta de algo terrorífico para ellos. Las paredes de la antigua cárcel eran simplemente de papel forradas o pegadas con lodo. Y las habían pintado. Así que eran paredes falsas. Que podían ser fácilmente, golpeándolas, fácilmente podían ser derribadas. Así que se dieron cuenta que durante años habían estado prisioneros en paredes delgadas, finas, y que posiblemente con un mínimo golpe ellos podrían haber escapado. Pero el miedo les había imposibilitado. Yo quiero pedirte que pongas un momento tu mano en tu cabeza y digas, Señor, quita todo miedo de mi mente. Ayúdame a derribar los miedos que hay en mi interior. Pero dilo, ayúdame a derribar los miedos que hay en mi mente, en mi interior. Hay miedos que están allí en nuestro interior. ¿Y qué pasa si me enfermo? ¿Y qué pasa con la crisis? ¿Y qué pasa si de pronto me llega a dar COVID o me llega a dar cáncer? ¿Qué sucede? Mira, esos miedos que están en nuestro corazón o en nuestra mente tienen que ser derribados. Por eso en la entrada pusimos este saco y le pusimos aquí el miedo, porque tenemos que aprender a golpear aquello que nos está impidiendo alcanzar el potencial que Dios nos quiere dar. Tenemos que golpear aquello que está impidiendo crecer en el Señor. Vivimos presos del miedo. ¿Y qué pasa si gana otra persona? ¿O qué pasa si la asamblea no aprueba esto? ¿Y qué pasa si se va 20 horas la luz? ¿Qué pasa si no tenemos energía? ¿Qué pasa si no consigo trabajo? Miedo y miedo y miedo. ¿Y sabes qué debemos de hacer? Golpea tu miedo. Dile a la persona que está a tu lado, tenemos que golpear nuestros miedos. O golpeamos nuestros miedos o nuestros miedos nos golpean a nosotros. Y yo no sé tú, pero yo prefiero golpear mis miedos a que ellos me golpeen a mí. Y David, que estaba en una situación crítica, se le habían llevado todo. No tenía ni calzoncillos. Todo se le llevaron. Se le llevaron todas las posesiones, la familia, los hijos, todo, absolutamente todo. ¿Qué es peor que eso? Así que la Biblia menciona que David se angustia tanto
que comienzan a llorar hasta quedarse sin fuerzas. Y el pueblo, en lugar de planificar cómo recuperar, comenzaron a decir, vamos a apedrear, la culpa la tiene David, vamos a apedrearlo. Imagínate, una situación crítica, ¿o no? Sin embargo, el pasaje termina diciendo cómo David superó eso. Y David se fortaleció en Jehová su Dios. Es tiempo de que nos fortalezcamos en el Señor. Dejemos de vivir prisioneros del miedo. Dejemos de vivir en esa situación de pánico. Es tiempo, familia de fe, de esforzarnos en el Señor. Basta ya de miedos. Tenemos que derrotar a ese gigante, que sí, posiblemente va a venir a nuestras vidas. Pero aprendamos de David. No dejó que el miedo se convierta en un impedimento para ver la gloria de Dios. Y dice la Biblia que se esforzaron, lucharon y recuperaron todo lo que el enemigo les había robado. Este es el tiempo, familia de fe, donde vamos a recuperar lo que el diablo nos ha robado en el nombre de Jesús. Tal vez alguien te engañó, tal vez alguien te lastimó, tal vez alguien te embaucó. Pero sabes, Dios va a hacer que todo lo que has perdido lo recuperes y con creces. Amén. No, pero no lo crees, porque el que lo cree lo dice. Amén. Yo lo creo. Por eso hablamos de restitución. Hay cosas que el diablo nos ha robado y tenemos nosotros que recuperarlas en el nombre de Jesús. Pero la recuperación de eso va a ser a través del esfuerzo que tú desarrolles en el camino. Es verdad que David entró en angustia y se llenó de miedo, pero la Biblia dice al final de este pasaje que él se fortaleció en el Señor. David sabía que el Señor le iba a dar la capacidad para poder luchar y recuperar lo que había perdido. Dios te va a dar la capacidad para recuperar lo perdido, pero no te puedes quedar llorando y con angustia y miedo en tu corazón. Es tiempo de que te levantes y salgas a luchar contra aquel que te derrotó en un momento. Pero una derrota no significa que para siempre estés vencido. Significa que Dios te está haciendo más fuerte y que ahora te vas a levantar para golpear nuevamente aquello que te tumbó. ¿Lo creemos, familia? Sí. Tercer gigante, anota este gigante también. Salmo 142, lo escribe David. David era un hombre que pasó por situaciones muy críticas. Y en esta ocasión escribe el Salmo 142, cuando te sientas en una situación crítica, escribe lo que sientes, es bueno. Pero no lo escribas en los estados, porque a veces yo veo que escribimos y confesamos nuestras cosas en los estados. Escríbelo en una hoja de papel y ponle delante de Dios. Salmo 142, versículo 4. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo. ¿Te ha pasado que la gente como que no le importa lo que estás pasando? Pero no entienden lo que estoy viviendo, no entienden que estoy enfermo, no entienden lo que me pasa. El otro día un esposo decía, es que mi esposa, él estaba pasando por una gripe muy fuerte, ¿no? Estaba tumbado. Y le dijo a la esposa, es que tú no entiendes lo que me pasa. Solo una mujer que ha parido puede entender a un hombre que ha tenido gripe. Porque a veces no entienden esa parte, ¿no? A nadie le importa un bledo lo que me pasa, dice David. A veces pasamos por ese tercer gigante, que es el gigante de la soledad. Mira a la persona que está a tu lado y dile, no estás solo. Dios está contigo. Y cuenta conmigo también. ¿Sabes? David se sintió solo. Porque él sentía que nadie le entendía, nadie le comprendía. Y que es más, no le importaba a la gente lo que estaba pasando. Cuando mi esposa tuvo su proceso de cáncer, me acuerdo que en un momento estaba en la cama y comenzamos a hablar del tema y ella me dijo, es que tú no me entiendes, tú no entiendes lo que estoy pasando, no entiendes lo que estoy viviendo. Y es cierto, una cosa es lo que pasa el paciente y otra cosa es el que lo cuida. Cada persona vive un proceso diferente, distinto. Al final es imposible entender 100% a la persona que está viviendo un proceso como el cáncer o una enfermedad de este tipo. Pero también los que cuidamos a los pacientes tenemos nuestro desierto, ¿o no? Así que al final de cuentas, yo le decía a mi esposa, es verdad, a veces no entendemos la carga del otro, pero eso no significa que no nos importe. Pero la soledad a veces se levanta como una muralla, como una caja que te encierra. Y puede ser que estés rodeado de personas, pero si no te entienden, tú te sientes solo. Me pasó que cuando fui a Israel por primera vez en mi vida,
Fui al Muro de los Lamentos a las 3 de la mañana. Tenía tanta hambre por ir a ese lugar, conocer el templo que Salomón, o una parte del templo que Salomón había construido. Me fui a las 3 de la mañana sin conocer y me perdí. Yo no hablo bien inglés y tampoco hablo hebreo. Así que estando allá en Jerusalén, comencé a preguntar dónde quedaba el muro y nadie me entendía, nadie. Había mucha gente en ese lugar, pero nadie me entendía. Y olvidé llevar el pasaporte, así que en un momento un patrullero se detuvo, me dio un poco de temor y me preguntaban qué hacía allí, es lo que yo lo comprendía. Y yo me hacía así. Porque uno al muro, el Muro de los Lamentos, tú ves a la gente así, estaban orando, están haciendo esto. Y me llevaron al baño, entonces yo pensé que me entenderían otra cosa posiblemente. Yo allí aprendí lo que es la soledad. Puedes estar rodeado de personas, pero no te entienden lo que estás pasando. Puedes estar rodeado de personas en este lugar, en este momento, pero nadie sabe lo que estás sintiendo. Y por eso te sientes solo, te sientes rechazado y sientes miedo. 3 gigantes que posiblemente estén rodeando tu mente, tu corazón o tu vida en este momento. Y te traigo un mensaje de parte de Dios. Podemos derrotar los gigantes. Amén. Salmo 55, 22. El mismo rey David dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Este salmo lo escribe David precisamente cuando se sentía cargado, cuando se sentía ansioso y solo. Y es ahí donde te invito, que le entregues al Señor tus cargas. ¿Qué te está impidiendo en este momento soltarte ante el Señor? Yo conozco personas que me dicen, por ejemplo, cuando están pasando una situación con sus hijos, yo ya lo entregué al Señor. Pastor, yo ya lo entregué, yo ya lo dejé en manos del Señor. Cuando tienen un problema matrimonial, yo ya dejé mi matrimonio en manos del Señor. Yo ya le entregué a mi esposa, ya le entregué a mi esposo al Señor. Pero yo creo que esa frase está cargada de una falsa religiosidad o misticismo. Te explico esto. Para muchos lo dicen desde su frustración, o sea, ya no saben qué hacer y ponen su frustración ante el Señor y le dicen, Señor, yo no sé qué hacer con mi marido, no sé qué hacer con mi hijo, ahí te lo dejo. Y esa no es la forma. Cuando el salmista, cuando David escribe en Salmo 55, dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti, es aprender que cuando tú depositas algo a Dios de corazón, porque le dice, Señor, yo reconozco que no puedo ante esto, es muy pesado, es muy difícil y estoy sufriendo por esto, Dios cambia eso y te da paz. Y la Biblia menciona que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo comprendí cuando en el proceso con mi esposa, un día yo voy a la sala donde le estaban poniendo la quimioterapia y yo vi cómo mi esposa en todo su proceso de lo que vivió, siempre tuvo paz. Y cuando fui a la sala de quimioterapias y le estaban poniendo la quimioterapia, recuerdo que entré y yo vi a los pacientes que se quejaban, que estaban mal, y yo la veía yo con sus audífonos y su cabeza blanca como rolón ahí acostada, y le estaban poniendo la quimioterapia y la vi toda ahí tranquila, escuchando podcast, escuchando música. Y yo le decía, mi amor, ¿te sientes bien? Sí, estoy tranquila, estoy bien. Y me ponía a pensar, ¿por qué está tan tranquila? Yo le decía, está pasando por un cáncer. Pero Dios me hizo entender que Dios había puesto paz en ella. Porque ella sabía que iba a estar sana, que ese proceso era solo eso, un momento de desierto para ver la gloria de Dios en su vida. Dile a tu vecino, es tiempo de entregar nuestras cargas al Señor. Ahora, ¿cómo podemos vencer entonces estos gigantes? Quiero hablarte, como lo dice la Biblia, que lo hizo David. En 1 Samuel 17, dice la Biblia que cuando David va al campo de batalla y ve a Goliat, el problema con el pueblo de Israel es que había escuchado a este gigante durante aproximadamente 40 días. Que venía y les gritaba y los insultaba. Y él marcó las reglas del juego, porque les dijo, escojan a uno de ustedes y yo voy a pelear contra él y el que gane entonces le sirve al otro. Ellos escucharon a un hombre, a un tipo, durante 40 días insultarlos. Y yo me pregunto, ¿por qué no pudieron reunirse entre unos 20 y 30? Bueno, más grandes, pero nos reunimos entre todos y le damos. Si en este momento viniera alguien de pronto a insultar a nuestras familias, así fuera de 3 metros. Yo sé que cuento con gente aquí. A ver, ¿cuántos varones dicen, yo me uno, pastor? Uy, Dios mío. Va a preguntar de otra forma, ¿cuántas mujeres defenderían a su familia? Levanta eso. Muy bien, un aplauso a Dios por las mujeres. Así.
Las mujeres son muchas veces más valientes. Soltamos un ratón y aquí los primeros que marchan son los varones. ¡Ay! Va a tener que orar por... Bueno, mejor... ¿Sabes? Tenemos que aprender que el enemigo no puede poner las reglas. Pudieron haberse reunido varios y decir, a ver, Goliat, entre 10 te acabamos. Pero nadie hizo nada. Durante 40 días escuchando cómo los insultaba. Hasta que llega David y en 1 Samuel 17, él comienza a analizar que él podía derrotar a este hombre. Y hace un análisis, le dice a Saúl y a todo el ejército, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió, está bien y que el Señor esté contigo. Hizo un análisis, y yo he peleado contra osos y he peleado contra leones y le he ganado. Dios me ha dado la victoria. ¿Por qué no me va a dar Dios la victoria ante este gigante? Y aquí quiero regalarte este primer punto que te va a ayudar a derrotar los gigantes. Recuerda las victorias pasadas que el Señor te ha dado. Recuerda las victorias pasadas que el Señor te ha dado. ¿Alguien aquí ha recibido un milagro de parte de Dios? Recuérdalo. Recuerda ese milagro. Hay momentos donde has atravesado desiertos, pero el Señor allí ha estado contigo, ¿verdad? Él te ha acompañado y te ha dado la victoria. ¿Por qué va a ser diferente ahora? ¿Por qué va a ser distinto ahora? Tal vez el proceso dure un poco más, tal vez sea un poco más doloroso, no lo sé. Pero lo importante es que el Señor que te ayudó antes es el Señor que está contigo y Él jamás, jamás te va a abandonar. Por eso dice la Biblia, aunque tu padre o tu madre te rechazaren, con todo yo te recogeré. Y a David le pasó eso, su papá lo rechazó, pero ¿quién lo recogió? Dios. Y David sabía muy bien que aunque no contaba con el respaldo de su familia, contaba con el respaldo del Señor. Tal vez te sientas solo y rechazado, pero Dios está contigo. Y si Dios está contigo, vas a poder derrotar todo aquello que venga en tu camino. Amén. Amén. ¿Sabes? Te voy a dar un paréntesis antes de seguir esto. Yo quiero invitarte a que entiendas lo importante de afirmar las cosas positivas, las promesas de Dios. Afirmarlas significa creerlas y decir yo lo creo y digo amén porque realmente siento que eso se va a cumplir en mi vida. Por eso utilizamos esta técnica porque es parte de lo que la Biblia nos enseña acerca de afirmar lo bueno. Si yo te digo, vas a recibir en el nombre del Señor, y te lo digo como un ejemplo, Dios me muestra que vas a recibir $10,000 esta semana. ¿Tú qué dices? Amén. Amén. Tú dices, qué bueno. Ojalá me pase eso. Lo deseo. ¿Alguien desea $10,000 por si acaso? Amén. No diga todos. De pronto hay alguien que no quiere $10,000. Si tú quieres, yo... ¿A alguien le cae mal $10,000? No, ¿verdad? Bueno, perfecto. Y si yo te digo, escribe en una hoja de papel, voy a recibir $10,000, ¿lo harías? Sí, porque tú dices, guay, yo creo esa promesa que deseo que se haga realidad. Amén. Y la escribes porque deseas que se haga realidad. Pero si yo te digo, escribe por favor en esa hoja de papel, esta semana me voy a enfermar de cáncer, ¿lo escribirías? Porque en el fondo de tu mente, tú rechazas escribir algo que es negativo para tu vida. Porque sabes que es la posibilidad de que se cumpla. ¿Sí o no? Por eso debemos de afirmar lo bueno y no afirmar lo malo. A veces afirmamos más lo malo. El pueblo de Israel había estado afirmando lo malo y nos va a ganar. Este gigante nos va a derrotar. Este nos va a dar duro. Nos van a ganar, son muchos más. Y mira este grandulón. Y David no lo escuchó. David dijo, yo le voy a ganar, le voy a cortar la cabeza. De entrada dijo, le voy a cortar la cabeza. No tiene oportunidad contra mí porque Dios está conmigo. Afirma lo bueno en tu vida y deja de pensar en desgracias. Deja de pensar en enfermedades. Deja de pensar en quiebras económicas. El Señor está contigo y aunque aparezcan gigantes, les vas a cortar la cabeza en el nombre del Señor. Esto no te va a impedir que surjan dificultades en el camino. Sí van a surgir. Pero sabes, todo gigante que aparezca en nuestras vidas va a necesitar un acto de fe por parte nuestra para poder vencerlo. Los gigantes no los va a vencer Dios por ti, pero Dios te va a dar el coraje y las armas para vencerlo. Así que deja de llorar. Ay, Señor, pero me quedé sin trabajo, tuve que cerrar la empresa, Señor, los extorsionadores.
Dale un golpe de fe. La Biblia menciona que Moisés se puso a llorar. Señor, vienen los egipcios a matarnos. Y Dios le dijo, Moisés, ¿qué haces llorando? Ve y camina que el mar se va a abrir. Cuando Moisés puso un pie en el mar se abrió. Dios no te va a abrir el mar antes de que pongas tu pie porque necesitas un acto de fe. Y la fe es creer que algo va a pasar cuando yo actúo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Me ayudas, por favor, con la instrumental? Algo muy importante que te va a ayudar también a vencer los gigantes. Desarrolla tus habilidades de batalla. ¿Qué tienes para hacer? David se dio cuenta que él no podía pelear con la armadura de Saúl. Es más, Saúl le prestó su armadura. Dice la Biblia que Saúl le dio su armadura a David. Y Saúl era el más alto de Israel. A David no le quedó esa armadura. Como que yo me ponga la ropa de Iván. Párate un ratito, Iván, ven acá. Ven un ratito aquí, Iván. Un aplauso para nuestro baterista, uno de nuestros bateristas. Entonces yo me pongo la ropa de Ivancito. El otro día me regalaron, vete para acá. El otro día me regalaron una pijama que yo creo que le hubiera podido quedar Iván. Imagínense cómo me quedó a mí, ¿no? Gracias, Iván. Posiblemente Saúl era así, David era así. ¿Cómo le habrá quedado la armadura? Grande. No le quedaba. Saúl, dice la Biblia, Saúl tuvo tal vez la buena disposición de ponerle la armadura, pero David se dio cuenta que no podía pelear con eso porque no era lo suyo. Tal vez te está yendo mal en este momento porque estás en algo que no es lo tuyo. Tal vez tuviste que aceptar ese trabajo durante un tiempo, pero no es lo tuyo, no te queda. Durante años yo tuve que hacer un trabajo que no era lo mío. Me fue bien. Dios me permitió ascender, pero no era lo mío. Yo sentía que estaba allí y que había cumplido mi ciclo, pero me estaba ahogando. Me iba muy bien, me pagaba muy bien, era jefe de varias personas allí, pero un día decidí renunciar y creo que me dijeron mis compañeros, ¿por qué renuncias si te va bien? Y yo le decía, porque siento que no es lo mío esto. Amo el trabajo, pero siento que Dios me puso o me va a llevar a otro lugar. Tal vez en este momento te has puesto una armadura ajena que Dios no quiere que te pongas. Es tiempo de sacarte aquello que te está estorbando para cumplir el propósito de Dios en tu vida. No finjas ser alguien que no eres. Ponte tu propia armadura. La Biblia menciona que David se dio cuenta que eso no le quedaba, así que se sacó la espada, se sacó la armadura y sacó lo que él sabía manejar, que era una honda. Cogió 5 piedras y su palo y con eso se fue a pelear. Porque era lo que David sabía utilizar. Él no sabía utilizar una espada, él no sabía utilizar una lanza, pero sí sabía tirar piedras y era muy bueno en eso. No sé qué sepas hacer, pero en lo que sabes, sé el mejor. Amén. Sé el mejor. Yo solo sé barrer, sé el mejor barredor. Yo solo sé cocinar, sé el mejor cocinero. Yo solo sé esto, sé el mejor en lo que vayas a hacerlo. Dios te va a bendecir porque Dios está conmigo, pero tienes que esforzarte. Ahora, la Biblia dice que David fue y escogió sus piedras. O sea, había muchas piedras. Dijo, esta no, esta sí, esta no, esta sí. Escoge las herramientas con las cuales vas a vencer tu gigante. No seas tan simple. Ando lo que encuentro cojo. No. Sé más específico. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué puedes realizar en este momento para vencer al gigante que se te ha puesto al frente? Y es momento de ejercitar nuestra fe. Pero yo sé que si voy a pelear contra un gigante, tengo que aprender a desarrollar bien mis habilidades. Por eso desarrolla esas habilidades. Todo mundo tiene habilidades. Aquí no hay nadie que me pueda decir, yo no sé qué hacer en la vida. Te falta conocerte más. Menos redes sociales y comienza a leer más. Menos Netflix, comienza a buscar más a Dios en oración. Por eso hay un dicho que dice, menos Face y más Book. Aprender a leer más, aprender a conocerte más, aprender a dialogar más con Dios para descubrir el propósito para el cual Él te trajo aquí. Y quiero finalizar con esto. Dice la Biblia que David, una vez que escogió sus herramientas y sus armas para poder pelear, fue a donde el gigante. No debe de haber sido fácil encarar a un hombre tan grande. O sea, si David... Iván, ¿mides cuánto? 1,90 m y pico, ¿no? 92. O sea, no llega a los 2 metros.
Goliat era aproximadamente 1 metro más alto que él. Imagínate la estatura de este hombre. Para David, que era un muchacho, ver a un gigante así debió haber representado un gran temor. Sin embargo, cuando el gigante va y lo amenaza y le dice, le voy a dar de comer tu carne a las fieras, a los animales, David simplemente le dijo, tú vienes con espada y con armas contra mí, pero yo vengo en el nombre del Señor. ¿En el nombre de quién estás peleando tus batallas? Tal vez el problema es que te arrodillas a orar y a llorarle a Dios, pero no decides levantarte y decir, hasta hoy lloré por este problema, yo voy a salir de mi crisis, voy a salir de esta quiebra económica porque me levanto en el nombre de Jesús a trabajar. Me levanto en el nombre de Jesús a rescatar mi matrimonio. Me levanto en el nombre de Jesús a rescatar a mis hijos, mi matrimonio, mi familia. Todo lo voy a rescatar en el nombre del Señor. Deja ya de llorar tanto. Si Dios está contigo, ¿quién podrá? Uy, Dios mío. Imagínate David diciéndole al gigante, te voy a derrotar, te voy a derrotar. David no le habló hacia el gigante. No le hables hacia tus problemas. Ese es el problema tal vez que nos está pasando. Muchos de ustedes no les está viendo bien o no están viendo cambios en su vida porque están hablando sin autoridad. Ay, pastor, sí tenemos problemas, pero yo sé que Dios me va a ayudar. Yo sé que... No hables así, habla con autoridad, como un hijo de rey, como un hijo de Dios. Sé que voy a derrotar a este gigante. Sé que este momento es complicado, pero sé que Dios está conmigo y voy a salir adelante porque el desierto no es eterno. Y mi Señor siempre me ha sacado de problemas y de conflictos. Él siempre ha estado conmigo. Voy a superar esta crisis. Voy a superar este problema. Florecer. Económicamente voy a prosperar, voy a salir de esta crisis. Es solo una etapa, una estación de la vida, nada más. Esto no me va a derrotar. No hay gigante que no podamos derrotar en el nombre de Jesucristo. Eso. Saca el amén de lo profundo de tu corazón. Dejemos de ser tan tibios. Amén. Sí, pastor, no. Dilo creyendo con todo tu corazón porque te estoy compartiendo palabra de Dios. Familia. Dios me ha sacado de crisis económicas profundas. Dios ha sacado a mi familia de crisis en la salud. Mi hijo, mi esposa tuvieron cáncer y Dios los rescató de la muerte. Muchos no han sobrevivido al cáncer que ellos han tenido, que ellos pasaron. Dios los levantó y hoy están sanos en el nombre de Jesús. Hemos sufrido como familias persecuciones, críticas. Y nos hemos levantado desde cero. Sé de gigantes porque me ha tocado vencerlos. Y por eso con autoridad te lo digo. Tú vas a derrotar tus gigantes cuando tengas la autoridad de decir, yo sé que este gigante lo voy a derrotar. Como David le dijo, te voy a cortar la cabeza y te voy a derrotar en el nombre del Señor. A los gigantes no hay que tenerles compasión. Hay que declarar la victoria sobre ellos en el nombre de Jesucristo. Pero tenemos... y debemos de hablar con autoridad. Dice la Biblia que David finalmente derrotó a Goliat. Y lo derrotó en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Estos mismos gigantes el Señor Jesús los venció. El gigante del rechazo fue rechazado por sus discípulos cuando lo negaron. Fue rechazado por la gente. También sufrió la soledad y también tuvo miedo. En Mateo 26:39 dice la Biblia que él estaba en el Getsemaní orando y comienza a orar y le dice a sus discípulos, acompáñenme a orar 1 hora. Y él se va a orar y al rato los encuentra dormidos. Y eso es lo que está pasando con la iglesia hoy en día. Se está quedando dormida cuando deberíamos estar despiertos orando, recordando que el Señor está con nosotros, recordando aquellas cosas que Dios ha hecho antes y cómo va a actuar en el presente. Sí, estamos en un momento complejo como Ecuador, como país. Pero ¿acaso Dios nos rescató de las tinieblas a Europa en el siglo XIX cuando estaban también en una debacle terrible moralmente? ¿Acaso no hizo de los Estados Unidos una potencia? Y tú me puedes decir, sí, pero no somos los Estados Unidos, pero tenemos el mismo Dios, ¿o no? Y Dios está sacando adelante un pueblo más pequeño, un país más pequeño que nosotros, llamado El Salvador. ¿Lo está haciendo o no? Mira las noticias, mira los índices económicos. ¿Y por qué no lo puede hacer en Ecuador? Porque no tenemos gobernantes así, pero Dios va a levantar gobernantes así. Por eso tenemos que ganar Ecuador para Cristo.
¿O crees que el presidente que actualmente tiene El Salvador simplemente era un hombre que estaba un día en la calle y dijo, voy a ser presidente a ver qué pasa? No, fue un hombre formado en las iglesias. Se formó en una iglesia. Y por eso sus convicciones cristianas le están sirviendo para liderar un país. Por eso como iglesia tenemos que levantar hoy en día, hoy más que nunca, no solo nuestra oración, sino nuestra acción. Por eso estamos en este lugar, porque vamos a ganar los universitarios para Cristo, porque vamos a hacer una iglesia que revolucione. Y tenemos en el nombre de Jesucristo que creerlo y declarar que vamos a vencer el gigante de la corrupción, del narcotráfico y de la delincuencia. Vamos a vencerlo en el nombre de Jesús, porque Dios está con nosotros. Jesús, que se enfrentó a estos gigantes también, hizo una oración y le dijo al Padre en el versículo 42, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y yo te invito a que hoy declaremos que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se va a cumplir sobre nuestras vidas. Pero nosotros vamos a hacer nuestra parte, vamos a levantarnos a orar, a trabajar fuertemente y a vencer a todos los gigantes que se nos aparezcan en el camino. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Vamos a ponernos en pie. Y si le vas a aplaudir al Señor, apláudele con fe, con devoción, con fuerza. Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Él es nuestro Redentor. Amado Padre, amado Señor, hay gigantes que se han levantado en mi vida. Tal vez en este tiempo te has sentido solo, abandonado o abandonada. Te has sentido rechazado por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos, por tu familia. Sientes que nadie te entiende. Y hay miedo en tu corazón por lo que está por venir. No sabes qué va a pasar con tu vida. Tal vez en este momento estás en un altibajo económico, matrimonial, personal. Hay situaciones inesperadas que te han golpeado a ti o a los que amas. Tal vez diagnósticos médicos que han cambiado tu perspectiva de vida, que han cambiado lo que habías planificado. Y sientes que no hay oportunidad para que las cosas cambien. Tal vez te sientes como caminando en un círculo, como aquellos roedores que están en una jaula y que están constantemente corriendo en una rueda que se mueve pero que no los lleva a ningún lado. Y tal vez estás en esa carrera del roedor, corriendo, pero no avanzas. Trabajas, pero no sientes que fluyes, que surges. Al contrario, estás sintiéndote cansado y envejecido y no logras llegar al punto que tanto has anhelado. Te quiero compartir algo de parte de Dios. Los desiertos no son eternos. Pronto va a llegar el final de esta etapa difícil. Pronto la etapa invernal de tu vida cambiará por otra etapa. Pero mientras eso ocurre, refúgiate en Dios. Pon ante el Señor tu carga. Pon tu problema delante de Él y dile, Señor, delante de ti pongo mi problema, mi carga. Vamos. Identifica tu gigante. Y dile, Señor, yo lo pongo delante de ti, pongo mi temor, mi miedo, mi ansiedad, mi angustia. Tal vez lo que te está dando temor en este tiempo es no poder conseguir un trabajo o estabilidad económica. O tal vez perder tu matrimonio. No lo sé. Dios conoce a qué gigante te estás enfrentando en este momento. Y tú también debes de conocerlo. Dile, Señor, pongo mi vida delante de ti. Pongo mis miedos, mis temores, mi ansiedad, mi angustia. Vamos. Ora, si quieres ver un cambio en tu vida, es tiempo que aprendas a desarrollar una oración mucho más personal, mucho más íntima, pero también derramando tu corazón con autoridad ante el Padre, diciéndole, Señor, soy tu hijo, ten misericordia de mí y enséñame a caminar con fe. Enséñame a caminar, Señor, con libertad, con la libertad que me has dado como hijo. Padre, aquí estoy, Señor. No soy esclavo del miedo, del temor, no soy esclavo del rechazo, no soy esclavo, Señor, de la soledad. Soy tu hijo y hoy voy a ser libre en el nombre de Jesús. Vamos, es tiempo de derrotar los gigantes. Entrena tu fe. Vamos a derrotar gigantes, familia de fe. Vamos a derrotar los gigantes que se han aparecido. No estás solo.
El Señor está contigo. Ya vemos muchos que estamos juntos en esta batalla. Vamos a pelear la buena batalla de la fe. Vamos, levanta tu voz en esta mañana y dile: Señor, soy tu hijo. Hijo de Dios. Dilo con autoridad: yo soy hijo de Dios. No estoy solo en esta batalla. Con todo tu corazón decláralo: ya no soy un esclavo del temor. Soy hijo de Dios. Soy tu hijo, Señor. Ya no soy un esclavo del temor. Soy hijo. Soy tu hijo, Señor. Soy tu hijo. Bendito seas, Señor. Entre la presencia del Padre. No hay gigante que pueda ser imposible para el Señor. Levanta tu corazón en esta mañana delante del Señor. Y levanta tus manos y dile: Señor, yo me rindo ante el problema, me rindo ante ti. Me rindo delante de ti, Señor. Me levanto en el nombre de Jesús a pelear la buena batalla. Voy a pelear por mi matrimonio. Voy a pelear por lo que amo. En el nombre de Jesús. Si te has sentido cansado, hoy deja que el Señor renueve tus fuerzas. Esta oración es determinante en tu vida. Vamos, hazla con todo tu corazón. Hazlo como si tu vida dependiera de ello. Dile: Señor, soy tu hijo. Hoy me levanto con fe en tu nombre. No más miedo en el nombre de Jesucristo. Quítate la armadura que te habías puesto que no te pertenece. Señor, toma mi corazón, toma mi vida, fírmame en tu camino. Decláralo con todo tu corazón: soy un hijo de Dios. Soy tu hijo, Señor. No más miedo. Soy tu hijo, Señor, en el nombre de Jesús. Soy tu hijo, Señor. Y no me voy a quedar derrotado. Me levanto en tu nombre para pelear la buena batalla de la fe. Me levanto en tu nombre para seguir adelante. Me levanto en tu nombre para seguir avanzando, Señor. Vamos, díselo en esta mañana. Tú eres mi Padre. Dilo con autoridad: tú eres mi Padre. Él te ama. Vamos, díselo: yo solo sé que yo soy su hijo. Soy su hijo. Y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. El Señor está contigo, no te ha dejado solo. Vamos, díselo. Yo soy su hijo. Tú eres mi Padre. Y eres mi Padre. Y mi Padre me ama. Vamos, que se escucha hasta el cielo, familia. Vamos, que se escuche. Vamos, adóralo con todo tu corazón. Yo soy hijo. Afírmalo con tus labios. No ores mentalmente. Afírmalo con tus labios. Ya no soy. Hijo de Dios. Hijo. Vamos, decláralo con tus labios: yo soy hijo de Dios. Vamos, díselo: yo soy hijo de Dios. Dilo con autoridad.
aún el diablo tiembla cuando los hijos de Dios nos levantamos a orar con fe y con la autoridad de hijos. No hay nada que tenga más temor el enemigo de ver un grupo de cristianos convencidos